A ver, Diego. Yo creo que, más allá de si fue una cultura de la cancelación o no, lo que dijo Cordera es, no importa si está vinculado a la cultura de la cancelación, dijo algo que tiene que ver con cómo él considera que las mujeres se relacionan con la cultura, con la música, con el arte que supuestamente él hacía, porque él habló de cómo las chicas, entre comillas, después de un recital, le golpeaban casi la puerta del camarín. Ahora, lo que también comenta esta escritora, y también lo comentan Tamara Tenenbaum y Cohen Alexandra Cohen, y Alexandra sí. Cohen en la revista, es ¿por qué nosotros tenemos la necesidad en este presente, creo que Diego lo dijo al principio, de cambiar muchas obras vinculadas a el teatro, la ópera o la escritura, que fueron hechas en otros tiempos, pero que hoy con este contexto la revisamos y la queremos cancelar? Hay un ejemplo concreto, ¿no? Lo que el viento se llevó, que HBO la sacó, digamos. Había una suerte de reivindicación de la esclavitud. Ni hablar de Otelo en Dragon Ball Z ahora, para agarrarlo de la agenda de la actualidad. Pero es importante esto, porque yo creo que una cosa es la ficción, como bien explica la escritora en su entrevista, y otra cosa es el presente, la realidad, lo que nosotros debemos tratar de promover como cultura de la convivencia y que tiene que ver con el respeto a las diferencias, con el respeto a los derechos consagrados. Mira, hoy presentamos en el Cultural justamente una actividad que hace el colectivo LGTB de la Ciudad de Buenos Aires en una asociación civil que se llama Único y que son unos unicornios intervenidos por artistas que tienen que ver con la posibilidad de que empresas puedan adquirirlos para generar recursos para la comunidad trans de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene posibilidad de insertarse, como hablaba recién ella, en el mercado laboral. Y ahí se hablaba justamente de los problemas que también tienen ellos como minorías, en donde, por ejemplo, en el momento de pandemia tuvieron que salir a una plaza a desarrollar sus actividades y eran agredidos, cancelados, por decirlo de alguna manera, corridos de las plazas para que no muestren que son travestis o personas trans que desarrollan una actividad artística. Cuando la actividad artística es casi un espacio en donde nos encontramos de manera común, la música, el teatro, es algo que nos junta, nos une, ya no podemos siquiera encontrarnos con el otro diferente. Bueno, ahí el problema como sociedad me parece que es mucho más grande. Esteban. No, yo pensando un poco lo que comentaba Diego y respecto a Cordera, ¿no? Yo creo que ahí el problema es que lo mismo que decía antes, ¿no? Se canceló a un individuo y no se planteó nada acerca de toda una discursividad de lo que fue siempre la cultura rock, ¿no? Y ahí tenemos un problema grave, digamos. Sí, Cordera lo expresó, pero esa situación estaba latente. Está buenísimo. Muchas veces se reproduce esa situación, por ahí no tan explícito como lo hizo Cordera. A ver, desarrollé ese concepto, pero me gusta para que lo trabajemos todos, de cómo se puede elaborar, ¿no? Bueno, está ese discurso, claro, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, está el discurso presente. Claro, como que se cargó todo sobre Gustavo Cordera y hay toda una cuestión con la cultura del rock durante muchos años que aquello que dijo Cordera estaba como muy evidenciado y que todos conocían. Y me parece que ahí también lo que hay que entender es cómo nos ligamos con los contextos de significación de las enunciaciones, ¿no? Porque, digamos, si nosotros vamos a cancelar algo que tenía que ver, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Una película de Kevin Spacey, por ejemplo, claro, ¿no? Pero una película de los años 50, digamos, y bueno, ¿no? Como la vemos ahora nos parece inadecuada. Estamos perdiendo el lugar de nuestra historia como sujetos, digamos. Los sujetos de los años 50 de algún modo referían a esos discursos. O sea, vos decís que borramos una parte de la historia, incluso las cosas horribles y perversas que podemos tener como sociedades. Y que nos hemos formado a partir de esos discursos. Y que por ahí también nos sirven para recordar lo que no hay que repetir, ¿no? O sea, eso también es importante. Creo que la historia nos da las herramientas incluso para revisarlas y para debatirlas, para, generar nuevos movimientos. Somos
somos sujetos sociales, estamos en permanente cambio y eso es importante. Una persona que dijo hace 10 años algo, por ahí hoy tiene derecho a estar arrepentido de lo que dijo o argumentar por qué lo dijo o sostenerlo, pero me parece que yo escuchaba a Cordera y me acordaba del otro yo y de Cristian Aldana, ¿no? Que en el 2016 fue escrachado, si se quiere decir, o denunciado públicamente en las redes sociales por un grupo de jóvenes que habían sido víctimas de abuso, de acoso y violencia sexual por parte de él, ¿no? Y ahí creo que también hay una cuestión que hay que incluir, ¿no? Que es que a determinadas personas, lo que sea, pero que le dicen, te acuso de, por ejemplo, violador, y no lo era, o de acosador. Y hubo incluso algunos casos hasta que llegaron al suicidio, ¿no? Si me permitís, ¿Cómo se labura algo así? Es súper interesante, pero quiero, para no perder el hilo, si me ayudan a distinguir la diferencia entre una condena social y la cancelación. Estoy pensando en el caso de Cordera y la reacción que generó en redes. Por ahí reacción, digamos que uno puede entender, lógica, ¿no? De gente que se ha sentido de alguna manera con esa expresión agredida. ¿Cómo diferenciamos eso? ¿Cuál es la condena social en redes, donde uno expresa que está en contra de eso que hizo Cordera o que dijo Cordera? ¿Y cómo diferenciamos la cancelación? ¿O cómo evitamos que eso sea una cancelación y obture cualquier tipo de debate? Sí, yo creo que ese es uno de los puntos principales de la discusión porque, por un lado, no podemos hablar de violencia de género y de erradicar la violencia simbólica, por ejemplo, en los medios de comunicación, y por el otro estar en contra de la cultura de la cancelación. O sea, ¿cuál es el límite? Para mí el límite es el conocimiento, es decir, estos discursos como estaban comentando, que no podemos perder la historicidad de cómo se fueron construyendo lo que era normal y lo que hoy ya estamos cuestionando como lo normal. Por ejemplo, el acoso hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las personas que producen contenidos, las grandes empresas que producen contenidos, no tienen esta diferenciación. Entonces, por supuesto que te van a anular una serie o van a recortar un pedazo de la historia, de la película Lo que el viento se llevó, porque justamente no tienen las capacidades de contenidos sociológicos, de discusiones de lo que es violencia de género y poder trazar esa línea. Una cosa es, hoy de vuelta se mezcla cancelar y las personas que están en las redes, sobre todo las nuevas generaciones, tampoco tienen el conocimiento, son activistas simplemente, no tienen la verdad o tampoco es su responsabilidad la reflexión social. Creo que eso es una responsabilidad en parte de los medios de comunicación, también de las personas que educamos en distintos espacios, llevando el mensaje de no poder asociar todo, porque si no, no podemos un día hablar de la cultura de la cancelación y también hablar de violencia de género al otro día. Y lo digo con un ejemplo muy claro. Cuando empecé a trabajar en agencias de publicidad, empecé a trabajar justamente por las publicidades que se cancelaban en Twitter. Por eso empecé a trabajar hace 4 años en estos temas. Y una de las cosas que decían es, bueno, ahí llega la comisaría de género. Entonces, si las personas que producen los contenidos mezclan todo, está todo mal de ahí hasta lo que sale después al aire. Ahora, perdón, Eli, pero no quiero perder esto porque el caso de las falsas denuncias ha generado también muchos daños en ir con lo políticamente, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo también, ¿no? De chequear la información antes de saltar en masa a atacar a alguien acosador, por tirar un ejemplo, ¿no? Que puede llegar hasta arruinarle la vida. Y se ataca directamente sobre la idea que uno tiene acerca de la idea que el otro tiene, que es distinta, ¿no? No hay posibilidad de debate, no hay posibilidad de nada. Me parece que hay una suerte de ajusticiamiento y hay cierto regocijo en ese poder de ajusticiar a otra persona, ¿no? De anularlo, de cancelarlo. Y que tiene que ver con también un goce que hay ahí, ¿no? Ahora, estamos hablando de poder por ahí en pocas manos. Ahora, pensemos en el poder político, en el poder económico, en el poder mediático de los medios de comunicación. ¿Quién maneja las redes sociales? ¿Quién maneja a los haters? ¿Quién maneja a los trolls? Digo, o sea, eso también hay que hablarlo y hay que decirlo, A mí ¿no? me parece que ahí hay un punto que es clave, que se habla mucho, y es que todos sienten, por lo pronto los que llevan adelante la cultura de la cancelación, o no la cultura de la cancelación, sino la cultura de la condena social o en redes, todos sienten que tienen la verdad absoluta, digamos. Que no hay posibilidad de contradecir una idea que uno puede no compartir. A mí me parece que el problema más grave está en esa situación, en las ideas, en donde no hay posibilidad en redes, por lo pronto, o en una red social fundamentalmente, de poder discutirla. Y la pregunta que yo me hago es si es necesario discutirla en esa red.
si no es más importante generar otros espacios donde poder discutir. Bueno, es interesante Sí, pero- lo que decís. ¿Se puede discutir en redes? ¿Se puede discutir en No, Twitter? y ¿Se puede además- reflexionar no, y en además, Twitter? Eli, ¿qué querés? ¿Cuál es el rol también de la dirigencia política y de la dirigencia de poder? Porque también utilizan las redes para difundir discursos del odio Pero y vos de fíjate cancelación. una Lo cosa. vemos en la Totalmente. campaña. Vos todos fíjate los días. algo, la alcaldesa de Barcelona se fue de las redes, fundamentalmente de Twitter, justamente porque consideraba que no había, que era muy agredida, pero más allá de todo eso, Que no era un había espacio posibilidad- de no era un reflexión. espacio de reflexión. Claro. Ofelia se va porque es atacada y no tiene posibilidades de O Claudia reflexionar. Piñeiro, una de las O Claudia. escritoras más conocidas, Y la pregunta tiene que yo me un hago en relación a la candado. política, que es Pero fundamental. algunos dirigentes sí Simbólico. utilizan. No, ahí en voy, las ahí voy, redes, justamente. en ese- Ahí voy. Cuando nosotros armamos diálogos urgentes, surge fundamentalmente porque en las redes sociales eran, no sé si la mayoría, pero muchísimos políticos tenían un discurso muy violento uno contra el otro. Y eso, para mí, necesariamente repercute en la sociedad, repercute negativamente, hace que la gente, en la vida cotidiana, le cueste mucho más relacionarse. Entonces, cuando vos tenés aparte de la dirigencia política, que tal vez tiene un megáfono mucho más fuerte que quienes no tienen un discurso violento en las redes, quienes intentan construir diálogo, como hablamos muchas veces, quienes intentan tratar de debatir con vos una idea diferente porque entienden que en esa idea diferente pueden enriquecerse. Bueno, cuando los violentos en las redes son más fuertes que los que quieren construir consensos para encontrar soluciones a nuestros problemas, bueno, ahí tenemos un problema muy grave que es que no hay otro espacio para que nosotros podamos salir de esa red violenta. También para reproducir los discursos Sí. de odio, probablemente si nos vamos todos, esos discursos, como vos decís, si no los laburamos desde algún lado, A mí me permanezca, gusta, ¿no? me gusta lo que dice porque no es la plataforma, ¿no? Son los que usan esa plataforma. Ahora Somos todos nosotros. Ahora es verdad que en Twitter en particular Pero no el es discurso inocua. es bastante más Me agresivo. parece que la El diseño de la plataforma no es plataforma. inocua. No todas las plataformas son ¿Pero iguales. por qué? ¿Qué tiene la culpa Sentido. Twitter? El diseño de la plataforma cuenta. es una plataforma instantánea donde el fin primero es la catarsis y además tiene una velocidad. Eso es una decisión que- de la gente, que es la catarsis, no, No, de la pero- plataforma. Yo pero no podría tiene- culpar a Twitter de eso, de que la gente diga Twitter no sin era así hace filtro, unos años. Yo sin empecé a usar filtro, Twitter ¿no? Yo te voy a decir 2008. algo, mirá, perdón. Yo quisiera decir algo respecto del planteo, porque es muy interesante en relación a si es la plataforma o son las personas. Yo creo particularmente que son las personas. Y hay un tema que para mí es muy importante. Nosotros en la vida cotidiana seguramente nos llevamos bien o tenemos buena relación con alguien que piensa totalmente diferente a nosotros. Bueno, yo en la cultura trabajo cotidianamente con personas que piensan totalmente diferente en términos políticos, en términos artísticos, a lo que yo pienso en esta sociedad. Sin embargo, a muchos les cuesta volcar esta virtud positiva que tenemos de poder relacionarnos y construir con el otro diferente en esa plataforma. Mirá si esa plataforma, todos los que nos llevamos relativamente bien, todos los que podemos construir diálogo en las diferencias, pudiéramos trasladarlo a esa plataforma. Hoy estaríamos hablando de otra cosa, no estaríamos hablando de cultura de la cancelación y mucho No, menos de discursos violentos. es muy a difícil lo que voy es que esa reflexionar. plataforma es Sí. una y las personas terminan haciendo esa Claro, plataforma. pero es y muy yo- difícil reflexionar en 140 caracteres, Por eso. ¿no? Esa es la Sí. verdad. A ver, Pero Dani. agrego a lo que dice Diego, que me parece que incluso hay que pensarlo como un movimiento más social que personas individuales, ¿no? Son sectores de la sociedad que no quieren perder sus privilegios, que quieren tener el poder, que quieren tener la verdad y quieren sobre eso hacer un discurso de odio defenestrando a otro, ¿no? O sea, me parece que hay que pensarlo desde un análisis más multisectorial, más multidimensional, donde el atravesamiento a quienes son víctimas o somos víctimas, como por ejemplo las mujeres en la política, de esos discursos de odio, tiene que ver con un montón de factores, tiene que ver con el género, con la edad, con la etnia, o con un montón de situaciones y posicionamientos políticos Ahora, también. nos quedan 4 minutos y me gustaría escucharlos a todos. Yo pienso, digamos, si me quedo con la idea que vos decías, ¿no? De estos discursos que permanecen, porque yo reconozco en mí también muchas veces cancelando en nombre de lo que a mí me parece políticamente correcto. Como que no está nuestra autocrítica, ¿no? Lo de que cada uno tiene como moralmente bueno o malo, políticamente correcto o no. Y un poco en la vida, más o menos, cancelás un poquito, ¿no? Y que obviamente te vas achicando desde un montón de lugares. ¿Qué piensan? A partir de esas plataformas una serie de discursos que se viralizan
Y la viralización lleva a una uniformidad de lo que se puede decir y aquello que queda fuera. O sea, le atribuís a las redes una parte importante de todo este fenómeno. Sí, por supuesto. ¿Puedo hacer un paralelo entre una persona que se maneja muy cordialmente en una oficina y cuando va a la Popular de la cancha de River es una fiera? Son contextos de enunciación diferentes, claramente, Bien, sí. Bien. Sí. Dani. Bueno, voy a retomar lo que dijiste porque también me parece importante, digo, en la cultura de la cancelación hay una tentación a la que entramos, o sea, o siendo cancelados o cancelando en algún momento, ¿no? El tema es la intención, ¿sí? Por ahí nosotros no tenemos la intención de cancelar o anular a otra persona en el debate, pero por ahí otros sectores o personas sí la tienen. Digo, yo me acuerdo, hace 10 años atrás, yo era militante universitaria y tuve un debate con un periodista reconocido de periodismo argentino, donde, bueno, justamente él me invita a su programa para cancelarme, básicamente, ¿no? Pero fue producto de una posible cancelación, un scratch que yo hice a un rector de una universidad diciendo y denunciando las políticas turbias que estaban sucediendo en ese momento en conjunto con el movimiento estudiantil, ¿no? Y hay una cadena de cancelaciones ahí. Uno cancela, el otro cancela, y es como un juego de poder que es peligroso cuando quien cancela tiene una intención política u otra intención detrás, Cintia. ¿no? Bueno, me quedo con varias cosas. Una, que el diseño de las plataformas y la inmediatez, a medida que se masificó, porque al principio no era un uso masivo, eran muy distintas las plataformas al inicio. Si vamos a 12, 13 años atrás, cuando se masificó empezó esto de la uniformización del sentido, ¿no? Es decir, y de hecho las voces disidentes empezaron a dejar de usarlo o empezaron a decir, bueno, voy a empezar a usarlo de otra manera porque ya no encuentro. Entonces lo que se va concentrando justamente son los discursos más violentos y virulentos. De todas maneras, creo que tenemos que recuperar los matices. De hecho, hay estudios que dicen que en los últimos 20 años está decreciendo por primera vez en la historia el coeficiente intelectual de las personas y de las nuevas generaciones. Mirá. Y que eso muchas veces tiene que ver con la digitalización, que lo que hace es anular los matices del lenguaje y hay palabras que se van anulando. Cuando no tenemos palabras para Bien. pensar, no tenemos grises tampoco. Diego, brevemente, porque nos tenemos que ir al corte, nos pasamos de tiempo. Bueno, entonces repetir que para mí la gran mayoría de los ciudadanos sentimos afecto por alguien que no piensa por nosotros y que me parece que el desafío que tenemos justamente es construir un camino que nos lleve hacia el respeto y ese respeto nos lleve a construir más libertades. Bien, gracias a los cuatro por Sí, estar con gracias. nosotros. Continuará, esta historia continuará, nos vamos a un corte sin cancelar a nadie.